En esta semana vamos a continuar también en el estudio de escuela profética. Vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Mirando esas operaciones que hace Jezabel y que quizás para muchos ha sido desconocido hasta ahora. Quizás para muchos eh, hemos conocido de este espíritu de Jezabel, pero nos ha faltado conocer aún más a profundidad. Nos ha faltado conocer más aún acerca de esa operación, de cómo se mueve, cómo es que maquina, cómo es aquello que está haciendo, ¿verdad? Aún dentro de las congregaciones para pasar desapercibida. Entonces, habíamos estado mirando la semana pasada, ¿verdad? En la clase de escuela profética. La próxima semana ya lo haremos vía Zoom, ¿verdad? Ahora por cuestiones de que estamos en convocatoria, lo hemos hecho por esta plataforma de Telegram, pero la próxima semana ya lo haremos vía Zoom. Los invito en esta hora, en esta noche, a que miremos el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 30. Miremos qué nos dice la escritura en este capítulo del segundo libro de Reyes. Aquí vamos a ver algo que quizás nosotros ya lo hemos leído, lo conocemos, pero que vamos a entender algo más en esta enseñanza. Dice el verso 30 del segundo libro de Reyes, capítulo 9, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien Sinri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Adonai, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Aquí podemos ver algo importante o algunos temas importantes, ¿verdad? Voy a empezar desde el final, desde el verso 37. Dice que, ¿verdad? Nadie pudo reconocer a Jezabel, ¿verdad? Porque ya no había carne en ella. Dice que solo encontraron calavera, las palmas de las manos y de los pies, ¿verdad? Y algo que dice, ¿verdad? Jehú es, esta es la palabra, la cual habló por medio de su siervo Elías, Tisbita. Esta es la palabra cumplida. ¿Por qué? Porque ya había una sentencia para Jezabel, porque el profeta Elías había profetizado la muerte de Jezabel. ¿Recuerdan cuándo? ¿Verdad? ¿Recuerdan la viña de Nabot? ¿Verdad? Entonces, imagínense que aquí podemos darnos cuenta que cuando el Todopoderoso da una palabra, su palabra se cumple. No porque no lo vemos el cumplimiento en el tiempo que nosotros creemos que debe de cumplirse, es porque el Todopoderoso se olvidó. Es porque esa palabra no fue la palabra profética, no fue palabra que trajo de parte del Todopoderoso un profeta.
No. A veces nosotros juzgamos y decimos, no, eso no era de parte del Todopoderoso, eso no lo dijo el Dios de Israel, porque no, nada se ha cumplido. Recordemos que lo que nuestro Abacadosh habla, se cumple. Si es para bien o también si es para mal, pero siempre se va a cumplir. Porque aquí el profeta Elías había dado una sentencia a Jezabel. Entonces vemos que Jezabel, ¿verdad? Quizás mirándolo en este contexto, ¿verdad? Como mujer, como persona, murió. Ya no está lo que hemos venido hablando. Pero ese espíritu sigue operando. Ese espíritu es el mismo, ¿verdad? Y usted se ha preguntado, ¿cómo es eso que dice el verso 30, que Jezabel, cuando escuchó que Jehú llega a Jezreel, ella se pinta los ojos con antimonio y dice que se atavió su cabeza y se asomó a la ventana? Muchas veces, o nos predicaron, nos enseñaron muchas veces, y de esto, ¿verdad? Se malinterpretó dentro de las congregaciones, señalando, ¿verdad? Cuando ven a una mujer con maquillaje, dicen, esta es Jezabel. Y ven a Jezabel en una mujer que tiene maquillaje, que usa maquillaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, es que Jezabel se pintó los ojos. Ahí dice en la escritura que ella se pintó con antimonio. Y es que esta es Jezabel. Miren, esa mujer está sirviendo y se pinta los ojos, ¿verdad? Y el enemigo nos lleva por otro lado, nos desvía, nos pierde la visión. Jezabel puede estar muy oculta en alguien con una cara, un rostro bien lavado, unas faldas bien largas y un cabello bien recogidito. No interpretemos conforme leemos o porque quizás nos falta conocimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué Jezabel se pintó los ojos? ¿Qué había atrás del pintarse los ojos, Jezabel? Recordemos que Jezabel, antes de casarse con Acab, antes de ser reina, ella fue una sacerdotisa y fue una princesa, porque su papá era un rey. Recordemos, ¿verdad?, que como ella era una sacerdotisa, ¿cuál era la costumbre de las sacerdotisas paganas? Aquellas que hacían rituales a Baal, a Astartet. Eso era Jezabel. Era una sacerdotisa pagana. Era una sacerdotisa que ofrecía rituales a Baal, a Astartet. Ellas, en su costumbre, para ofrecer rituales, para decir yo también tengo autoridad porque soy sacerdotisa de mi dios Baal o de mi dios Astartet, ellas se pintaban con antimonio alrededor de sus ojos en círculos y usaban peinados exóticos. Ella, al pintarse los ojos, al ataviarse su cabello, estaba dando un mensaje a Jehú. No era que lo estaba seduciendo, no, como muchas veces nosotros pensábamos porque leíamos, ¿verdad? Tal como está escrito y no teníamos conocimiento más allá o no, nosotros no indagábamos, investigábamos por qué hizo esto. Jezabel no era para seducir a Jehú, no era para decirle, ven, mira, estoy hermosa, te estoy esperando. No, 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 no. Esto se trataba de intimidación. Jezabel intimida. Jezabel provoca miedo, pánico, y hemos visto cómo al profeta lo mandó a intimidar con un solo mensaje. Entonces, Jezabel lo que estaba haciendo aquí, ¿verdad? Con el maquillaje que usó, ¿verdad? Que dice que se pintó con antimonio, con ese maquillaje, ¿verdad?
con círculos alrededor de sus ojos, porque eso era lo que hacían las sacerdotisas paganas, las prostitutas de los rituales de Baal y de Astartet, ¿verdad? Ella estaba dando un mensaje a Jehú, y ese mensaje era de intimidación. ¿Por qué? Porque ella, al estar arreglada de esa forma, al haberse pintado sus ojos, peinado exóticamente, ella le estaba indicando a Jehú que a más de ser reina, a más de ser la esposa de Acab, ella tenía autoridades. Al usar Jezabel este tipo de maquillaje y este peinado exótico, ella le estaba diciendo o le estaba dando un mensaje a Jehú de que ella tenía autoridad espiritual, de que ella era una sacerdotisa pagana y que por tanto no debía tocarla, no podía tocarla. ¿Sí? Entonces, aquí podemos quitar, ¿verdad? Una falsa enseñanza que quizás o que nosotros pensábamos que era así, que ella se pintó, se maquilló sus ojos, se atavió su cabello para seducir a Jehú. No se trataba de seducción, sino de intimidación por la autoridad espiritual que ella le estaba diciendo que ella tenía, que antes de ser reina, ella era sacerdotisa pagana, que ella tenía una autoridad que se le había entregado, ¿verdad? Porque ella era una princesa y eso es lo que sigue operando en este tiempo. El principado, ya no está Jezabel en persona, ahora es un principado operando, ¿verdad? La muerte de Jezabel es anuncio profético también, sí, en este tiempo. Anuncia lo que sucederá más adelante, ¿verdad? A este espíritu que opera como plataforma, como sosteniendo, ¿verdad? Como base, perdón, de la plataforma babilónica. Y a todos los que operan bajo este espíritu y que no quieren salir de allí. Por eso el Padre, nuestro Abacados, nos viene hablando todo este tiempo, desde que iniciamos las enseñanzas, salgan de Babilonia, salgan de Babilonia. ¿Por qué? Porque la plataforma babilónica está sostenida de bases y una de esas bases, ¿verdad? Es este principado Jezabel que sigue operando, que ya no está en persona, pero que sigue operando como espíritu, ¿verdad? ¿Y de qué tenemos que cuidarnos nosotros en este tiempo? ¿Cómo podemos caer bajo este manto de este espíritu de Jezabel? ¿Cómo es que podemos ser engañados? A través de la falsa profecía. Recordemos algo importante. Nuestro Adón Yeshua nos ha dejado a nosotros por la escritura advertencia. Lo habla en Mateo, ¿verdad? 7:15, Mateo 24:11, y nos dice nuestro Adón Yeshua, nos hace una advertencia. ¿A quiénes? A los que no conocen la escritura. No, es para nosotros. Nuestro Adón Yeshua nos hace una advertencia a cada uno de nosotros y nos dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Por qué hace esta advertencia? Porque la profecía, ¿verdad? Es algo muy importante. La profecía que viene del Shaddai, del Todopoderoso, trae dirección al creyente. La profecía va a traer alineamiento. Por eso la profecía es muy importante. La profecía va ligada, va unida con la enseñanza de la escritura, de la verdad, del Emet, de la Torá. Va unida. ¿Por qué? Porque trae dirección para el creyente, para el pueblo de Lavacados. Recordemos que escrito está que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Y cómo es esto que se desenfrena? Hace lo que le parece correcto.
hace lo que cree que está bien. El pueblo se desenfrena, hace lo que estima conveniente. Pero recordemos algo, que escrito también está, que el Padre Celestial no hará nada sin antes revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? Jezabel, intimidando, manipulando, ¿verdad? Ha usado a muchos con falsa profecía. Cuando la profecía se corrompe, el pueblo también se corrompe. Por eso vemos muchas congregaciones que se corrompieron. ¿Y cómo es esto que se corrompieron, profeta? Sí, ahora más importante es lo material, el dinero, que lo espiritual. Más importante es lo económico que el bienestar del creyente. Más importante o por encima de cualquier situación está que no se vaya aquel que trae ofrendas y diezmos sin importar cómo esté su vida espiritual. A través de falsas profecías, de halagos, de palabras bonitas, de prosperidad, la profecía se ha corrompido y el pueblo también se ha corrompido. Recordemos nuevamente lo que dice Apocalipsis 2:20. Tengo unas pocas cosas contra ti que toleras. Hoy vamos a cambiarle a esa mujer Jezabel, porque ya no está. Porque puede ser un hombre, puede ser una mujer que se dice ser profeta y que enseña, que seduce a los siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hoy no les importa, mire, hoy hay mucha gente, enseñadores. Usted ve en las redes, aún enseñadores de Torá, celebrando Día de la Mujer. Eso ya lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? ¿Cómo se mueve Jezabel en su plataforma? ¿Verdad? Y decimos, ay, sí, es el Día de la Mujer. Muchos están celebrando el Día de la Mujer, pero no conocen las moed de nuestro Padre. Muchos celebran los tiempos establecidos por el hombre, pero no los tiempos señalados por el Todopoderoso. ¿Qué se está moviendo dentro de esas congregaciones? ¿Qué están enseñando a los creyentes? Esos son aquellos que enseñan a fornicar al pueblo del Abacados. Esos son los que enseñan todo aquello que va en contra de lo que escrito está. Qué importante es que nosotros veamos qué nos están enseñando, qué estamos recibiendo, qué nos está ministrando, porque sin darnos cuenta nos puede estar ministrando Jezabel. Dice también, ¿verdad? La palabra, por lo que acabamos de leer en Apocalipsis 2:20, que se dice ser profetisa. Y hoy he dicho, no lo vea como una mujer, porque es un espíritu. Jezabel es un falso profeta, una falsa, porque dice que se dice ser profetisa. Es decir, se autoproclamó profeta o alguien que no tiene autoridad espiritual de parte del Todopoderoso, la colocó allí o lo colocó allí y le dijo, ven, tú eres profeta. Y comenzó a profetizar, comenzó a hacer actos proféticos, porque dice la Escritura, se dice ser profeta. ¿Y por qué es falso? Porque no es verdadero, porque no es genuino. ¿Y por qué es falso? Porque si yo no hablo con la verdad, con la emet, desde el conocimiento de la Escritura, todo va a ser presunción mía. Lo que voy a profetizar va a ser de mi neshama, de mi alma, de lo que yo creo, de lo que me parece, de lo que conozco. Hoy muchos predican y profetizan y dicen, ay, viene esto para la tierra, viene esto. Ah, pues obvio, las evidencias están dando. Vemos claramente todo lo que está pasando en las naciones. Pero otra cosa es que diga
que lo recibió del Todopoderoso. Y el Padre siempre va a hablar a través de su verdad, a través de su emet, ¿verdad? A través de la falsa profecía. ¿Qué se hace? ¿O qué ha hecho Jezabel por años dentro de las congregaciones? Con los creyentes ha seducido, ha distraído a los creyentes. En vez de establecer, en vez de colocar, de fomentar, de inducir a procesos formativos, a formar en conocimiento de la Escritura, a formar al creyente en carácter, porque no se trata solamente de adquirir conocimiento, no se trata solamente de enseñar. De enseñar, muchos pueden enseñar, pero se trata de formar. Y muchos, a través, ¿verdad?, de lo que ofrece Jezabel, se sienten contentos. Y no les gusta procesos formativos, no les gusta la formación. ¿Por qué? Porque la falsa profecía lleva a los creyentes a hacer cosas que van en contra de las instrucciones de la Torá, que van en contra de las instrucciones del Abacados. ¿Cómo es esto, profeta? Sí, estas cosas que hacen en contra de las instrucciones incluye acciones en sus vidas personales. Hacen actos proféticos, cosas que nunca el Padre los mandó a hacer, cosas que el Padre nunca les dirigió a hacerlo. Ah, yo me compro un shofar porque me dijeron que donde suena un shofar, ahí los demonios salen. ¿De qué está lleno usted? ¿Qué va a soplar? ¿Qué viento va a salir? ¿Qué es lo que va a dar? No todo el que tenga un shofar está ministrando de parte del Todopoderoso. Un shofar no me dice que el Todopoderoso esté operando con una unción allí en esa persona. Cualquiera puede comprarse un shofar. Cualquiera puede aprender los toques de un shofar. Es más, en las redes dicen son 4 o 5 y hágalos. Pero, ¿será que el Todopoderoso está ministrando a través de ello? Sí. Muchos creyentes, muchos corren tras las profecías, donde dicen, viene un profeta de tal lugar, mira y profetiza y esto, y la gente corre, la gente va, no importa cuánto tiempo tenga que viajar, no importa cuánto tiempo tenga que pagar, corre porque tiene problemas y quiere solucionar sus problemas. Qué tremendo. El real peligro de la falsa profecía, porque una falsa profecía es adivinación. ¿Y sabe qué está operando allí? El espíritu de Pitón. Y ese espíritu llamado Pitón es la solución rápida a los problemas del creyente y no a corregir las faltas, las transgresiones, los pecados. Pero a la gente le gusta eso. No venga, profeta, ore por mí. Yo quiero que ore por mí. Como que fuese una varita mágica. Como aquel adivino, como aquel brujo que va y le da una pócima y listo, ya está. Eso es falsa profecía. Eso es un espíritu de Pitón que ofrece una solución rápida a los problemas, pero no quieren ser confrontados para corregir sus faltas, para corregir sus pecados, para enmendar lo que está mal en sus vidas. ¿Qué es lo que hace al acudir a alguien que opera bajo el manto de Pitón? Está abriendo puertas. Eso abre más puertas para que las tinieblas sigan ejerciendo legalidad en la vida del creyente. Jezabel lo que hace es llevar a los creyentes a vida de pecado, los induce a más pecado, ¿sí? Quizás le dan mucha palabra profética, mucha profecía en aquellos lugares, pero profecías que muchas veces nunca se cumplen, porque fueron habladas, entregadas desde su neshama, desde su alma, desde la parte almática, desde sus emociones,
¿sí? Un falso profeta sí puede decir y acertar cosas que van a suceder, pero esto no implica que tengan aprobación del Todopoderoso. Yeshua dijo algo importante que no se nos debe olvidar. Él dijo que muchos en los tiempos finales le dirán que profetizaron en su nombre. Dirán, Adón, en tu nombre profetizamos, ¿verdad? Y el que les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Ustedes no tuvieron intimidad conmigo. Ustedes no conocen Torá. Si usted lee en una versión original, así lo dice. Les voy a leer rapidito. Mateo 7, 21, 23. No todos los que me dicen mi Adón, entrarán en el reino de Yuhei Bajei, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, mi Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí. Apártense de mí, transgresores de la Torá. Nunca los conocí. Ustedes nunca tuvieron intimidad conmigo. Transgresores de la Torá. Pero si tú nunca aceptaste la Torá, si tú nunca guardaste lo que escrito está en la Torá, sí, hiciste muchas cosas en mi nombre, hiciste milagros en mi nombre, pero yo no te conocí. Usaste un nombre, pero yo no te conocí. El peligro de la falsa profecía, a más de llevar a idolatría, a inmoralidad sexual, a inmoralidad en todas las áreas. ¿Qué es lo que hace en la vida de un creyente? Lo mantiene en un letargo espiritual. Eso es lo que hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese creyente que busca falsa profecía solo se limita a buscar experiencias supuestamente espirituales, pero en su vida no generan cambios. No hay ningún cambio, ¿verdad? Y menos cambia su mentalidad. Sigue con la misma mentalidad vieja, con su misma mentalidad caída. Isabel lleva a paradigmas tales como si no hay sucesos, si no hay señales, entonces la enseñanza no sirve. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver, la gente es fanática, aquí sí cabe la expresión fanática, le gustan los lugares a donde dice, mire, se cayó por el piso, estaba saliendo un demonio, se dio 3 volteretas, se levantó, se cayó, se paró. ¿Cuándo ustedes vieron a Yeshua hacer aquello? ¿Cuándo Yeshua hizo un show de aquello? Jamás. Él con una palabra echaba fuera. Pero nosotros somos tan sensacionalistas, nos gusta ver, ¿verdad? Y decimos, es que ahí sí, porque allí se mueve, hay una unción, se da 3 vueltas, se levanta, el demonio habla, el demonio grita. A la gente le gusta ver esos sucesos. Y así, de esta forma, ¿qué es lo que va a pasar? Se producen desvíos, porque la gente se equivoca. ¿Cuántos han escuchado hablar del Kundalini? ¿Cuántos han escuchado hablar de este espíritu? ¿Verdad? Y todos creen que es el Rúa del Todopoderoso. Allí se mueve, dice la gente, dice, allí se mueve el Espíritu Santo. ¿Mm? Espíritu, sí, puede ser, pero ¿qué Rúa se está moviendo? ¿Qué espíritu se está moviendo? Y la gente siente esa sensación Kundalini y dice, esto aquí sí hay fuego. Tengamos mucho cuidado. La gente, muchos creyentes se acostumbraron a recibir, a estar en lugares donde hay actos que no vienen del Todopoderoso, torciendo
y malinterpretando las escrituras. En fin, se dan toda una serie de sucesos, ¿sí? A través del manto de Jezabel, a través del espíritu de Pitón, a través del espíritu de adivinación, y ya lo vamos a ver luego. Muchos les gusta este tipo de sucesos y van a eventos, congresos, pero ¿qué pasa? Ninguno de esos forman, ninguno de esos trae una enseñanza con la verdad, porque solamente van y tocan la Neshama, el alma. Y resulta que después estamos iguales, porque el espíritu no pasó nada y se sienten bien. Muchos pagan para ir a ese tipo de eventos. Un peligro muy grande y grave para alguien que tiene un llamado profético se llama soledad, se llama aislamiento. Y en este tiempo hay muchos que caminan como llaneros solitarios. Muchos. Ah, no, es que yo ya tengo llamado de profeta y yo me voy a abrir mi propia congregación. Yo ya tengo el llamado de profeta y yo me voy a abrir mi propio lugar, porque ya me ungieron como profeta. Y van caminando como llaneros solitarios. Y no se han dado cuenta que el enemigo más grande que coloca a Jezabel al lado de esa persona, porque su ego y su orgullo le dan para eso y mucho más, es el enemigo llamado soledad, aislamiento. Y su nombre, Balán. Podemos ver allí un ejemplo. Balán era ese profeta, llanero solitario, ¿verdad? Balán, su nombre significa sin pueblo. ¿Qué pasaba con Balán? Un profeta que escuchaba al Todopoderoso, pero que andaba solo. Y eso afectó su llamado y terminó acabando con su vida. ¿Sí sabía eso? La protección contra Jezabel y contra Pitón es sujeción a la autoridad. Y si usted recuerda, ya lo hemos visto en Escuela Profética, tenemos un modelo. Ese modelo lo tenemos, ¿verdad? ¿A través de qué? De las compañías de profetas. Usted lo ve en el primer libro de Samuel mismo, ya lo hemos estudiado en esta escuela, capítulo 10, ¿verdad? Ahí hemos visto. ¿Qué vemos en este modelo de la escuela de profetas? ¿Verdad? ¿Qué hay? Hay un jefe o un padre de los profetas, como lo dijo Pablo. Los profetas se sujetan a los profetas. Un profeta solitario es el plato perfecto, preferido para Jezabel. Y de esos hay muchos. Y de esos ministran a muchos. Porque caminan como llaneros solitarios y no se han dado cuenta que lo que hace Jezabel es colocarles una trampa. Y les dice, sí, tú puedes hacerlo, tú ya tienes el llamado, tú eres profeta, tú no necesitas de nadie, tú no te unas con nadie. Pero a mí la palabra me enseña, ¿verdad? De la compañía de profetas. Por eso siempre decimos, en esta casa, ¿verdad? En esta escuela profética, en compañía de profetas, que las águilas vuelan con águilas. ¿Verdad? Y eso de las compañías de profetas, ya le dije, usted lo ve en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 5, cuando dice, después de eso llegarás a la colina de Elohim, donde está el campamento de los filisteos, hay una guarnición de los filisteos, al llegar allí a la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas, ¿verdad? Usted lo va a leer allí. También dice en 10, capítulo 10, verso 10, ¿verdad? Entonces, la escritura a nosotros nos da diseños.
Qué importante es que aprendamos, ¿verdad? A movernos como escrito está. Eso de llaneros solitarios en el reino no funciona. En el reino es la unidad. Tenemos que aplicar principios para que nosotros aprendamos a evaluar a un profeta. Y así no vamos a caer bajo mantos de Pitón, de Jezabel, bajo dones falsos de Jezabel, bajo este espíritu de Pitón, que es el espíritu de adivinación, ¿verdad? Bajo el espíritu del Kundalini, que solo es sensación, pero no hay nada que transforme, ¿verdad? En esa persona. Al profeta se lo va a evaluar siempre por el fruto. Y pusimos un ejemplo en Balán. ¿Cuál fue el fruto de Balán? A la profecía, usted lo va a evaluar por la escritura, por la Torá. ¿Cómo se mueve ese profeta? Allí podemos evaluar. El espíritu de Jezabel es muy, pero muy astuto y actúa de dos maneras en contra de los profetas. Los seduce y los sienta a su mesa. Lo que ha pasado con muchos. Muchos que comenzaron muy bien, muchos que comenzaron su ministerio profético en obediencia, en alineamiento al Todopoderoso, terminaron siendo seducidos y terminaron sentaditos en la mesa de Jezabel. ¿Qué hay en la mesa de Jezabel? ¿O por qué fueron seducidos? Por dinero, por posición, por viajes. En fin, Jezabel sabe cómo manipular. Jezabel sabe cómo seducir y lo sienta a su mesa. También Jezabel los intimida, los persigue y los mata. ¿Recuerda usted la porción del primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 19? Cuando el profeta le dice, ahora manda que se reúnan conmigo en el monte Carmel todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Eso dijo el profeta Elías. ¿Y se ha preguntado usted qué había en la mesa de Jezabel? ¿Por qué el profeta dice a los profetas de Baal y los profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel? ¿Qué había en la mesa de Jezabel? Había alimentos inmundos, lo que la Torá prohíbe. Si nosotros conocemos Torá, ¿verdad? Sabemos que alimentos, el Padre ha dicho, eso es inmundo. ¿Qué más hay en la mesa de Jezabel? Falsa profecía. Lo que les gusta a la gente. Hay idolatría, hay inmoralidad, hay codicia. ¿Y sabe por qué? Porque Jezabel paga muy bien a los profetas que se venden. A los profetas que entregan su don, su llamado, por fama, por apoyo financiero, por estatus, por reconocimiento, por posicionamiento de hombres. Jezabel le dice, tú que vas a estar allí, mira, yo te posiciono acá. Este es un lugar grande de 5,000 miembros. Tú tienes un llamado excelente. El Padre te ha llamado con dones. Yo te ofrezco posicionarte. Sal de ese lugar. Acá vas a estar mejor. Eso es lo que hace Jezabel. Y aquel que quiere posicionamiento, reconocimiento, fama, vende su don, vende su llamado, ¿verdad? Otros por apoyo financiero. Tú quieres, te falta recursos para levantar la congregación, para edificar. Tranquilo, yo te doy. Tranquilo, mira, pero eso sí, ponle aquí el nombre, yo te doy la cobertura.
Eso hace Jezabel, ¿sí? Porque paga muy bien. Y muchos han vendido su don, su llamado, su ministerio. Jezabel sabe lo que busca. Busca gobierno, precisamente por el tema económico, ¿sí? Jezabel, recordemos que era de la región de Tiro y de Sidón, sitios que eran el centro comercial, el sitio de comercio mundial en esa época, porque Jezabel tiene unos aliados. Jezabel trabaja, ¿sí?, con dos principados más, ¿verdad? Y trabaja con Mamón, con el príncipe de Tiro. Los falsos profetas que habla acá en el libro de Reyes, el profeta Elías, que estaban sentados en la mesa de Jezabel en ese entonces y que ahora no ha cambiado, que muchos vendieron su don, su llamado, su ministerio, ¿sí? ¿Qué pasaba en ese tiempo? Estos falsos profetas disfrutaban de la mesa de Jezabel a cambio de decirle a ella lo que ella quería escuchar, a cambio de hacer lo que ella les ordenaba hacer, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando la viña de Nabot y ella manda cartas y le dice a los ancianos, proclamen ayuno? Le dice a los líderes religiosos, proclamen ayuno, y esto, y esto, y esto van a hacer. Como eran, sí, líderes religiosos, pero vendidos a Jezabel. Hacían lo que ella les decía. Hicieron tal cual. Y ellos llevaron, ¿verdad? Buscaron personas que atestiguen en contra de Nabot, ¿verdad? Todos han leído esa porción. Eso hace aquellas personas que aunque tengan un liderazgo espiritual, se venden a Jezabel. Hacen lo que les pide, le obedecen, hacen lo que le ordena Jezabel, dicen lo que quieren, lo que quiere Jezabel que se hable. Imagínese usted, dice que eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. ¿Usted se imagina la cantidad o cuánto costaba mantener a esos profetas comiendo en la mesa de Jezabel? ¿Usted se imagina cuánto dinero tenía que invertir Israel, el pueblo de Israel? Lo que el Padre daba como bendición para Israel, tenían que estar alimentando a falsos profetas. La bendición del Todopoderoso, lo que Él daba, se usaba para alejar al pueblo de su presencia. Porque de eso comían los falsos. Qué tremendo. Hoy no pasa nada diferente. Muchos pagan por ir a escuchar a un falso. Muchos pagan por ir a escuchar lo que les endulce el oído, lo que almáticamente les produce sensaciones reconfortantes, pero no cambia absolutamente nada su vida espiritual, ni su condición espiritual. No ha cambiado mucho la situación, porque muchos creyentes van a parar en manos de quien les dice lo que ellos quieren oír. Pagan por ver señales falsas, por ir a recibir y a sentir la sensación del espíritu de Kundalini. Ah, gritan, saltan, brincan, luces por todos los lados. Pero a ellos no les gusta formación con la verdad. No les gusta corrección, disciplina. Muchos dicen, no, aquí a mí me gusta estudiar, aquí a mí me gusta aprender porque aquí a mí nadie me corrige. Y yo solo quiero aprender. Bueno, si usted no quiere ser formado, está en el lugar equivocado y vaya y busque donde quiere. Porque enseñanza usted puede recibir en cualquier lugar, pero formación no en todo lugar. Esa es la gran diferencia.
Pero muchos solo quieren enseñanza. Muchos quieren solo llenarse de conocimiento, pero no quieren tener crecimiento espiritual a través de la formación. Cada uno de nosotros decidimos dónde queremos estar. Para llenarnos de conocimiento hay muchos lugares, hay muchos enseñadores, hay muchos que pueden enseñar, pero no todos forman carácter. Pero a muchos les gusta eso. Invierten su dinero para su deleite y para el deleite de los profetas de Jezabel, pero les duele invertir para la expansión del reino del Todopoderoso. Y veíamos a Balaam, ¿verdad? Lo habíamos tomado como ejemplo a Balaam, un ejemplo de un profeta de Jezabel, que usa el don profético, ¿para qué? Para sus intereses. Yo conozco a muchos que dicen, me voy a tal país a predicar porque necesito pagar tanto. ¿Qué lo lleva a otro país? Su interés. Necesita reunir dinero porque ya vendió su don a cambio de dinero. El profeta es enviado. El profeta no va como llanero solitario. El profeta es enviado del Todopoderoso. Y cuando somos enviados del Todopoderoso, Él se encarga de nosotros. Esa es la gran diferencia. Por dinero, Balaam intentó maldecir a Israel. ¿Recuerdan esa porción? Pero ¿qué pasó? No lo consiguió. No lo consiguió, ¿por qué? Porque no se duerme el que guarda Israel. El Shomer de Israel está para cuidar a su pueblo. No lo consiguió. ¿Sí? Es tremendo. Eso es lo que hacen profetas que van por sus propios intereses. Porque si va por sus propios intereses, ¿qué bendición puede llevar? No va a llevar bendición porque el abacado solo envía. Va a enviar por sus emociones, por sus intereses. Y allí no va a dar bendición, lo que va a dar es maldición. Nada de lo que profetice va a ir de parte del Todopoderoso. ¿Sí? Pero le voy a decir algo. Tan culpables son los profetas de Jezabel por pervertir el don y ponerlo a disposición para su beneficio personal, pero también son responsables y culpables aquellos que pagan para pervertir el don y escuchar de lo que ellos quieren escuchar y no de lo que deberían escuchar. Porque podemos escudarnos y decir, ay, sí, pero yo no sabía que era profeta falso. Pero usted está usando su dinero para apoyar a ese profeta que va movido por sus emociones, por sus intereses, y no porque el Todopoderoso lo envíe. Hay una porción en el libro de Judas, es un chiquitico, capítulo 1, verso 11, y dice, ¡ay de aquellos! Usted cuando lee un ¡ay de aquellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron por la contradicción de Coré. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Aquí nos habla de tres. Y de tres que no les fue bien el final. Caín, Balaam y Coré. Y de eso se mueven mucho en las congregaciones. De ese espíritu están llenas las congregaciones. Pero como no hay discernimiento, ¿verdad? Creemos que todo está bien. Y dice que hay de aquellos, ¿verdad? Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 2, verso 14, también nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí
a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quiénes serían en este tiempo los que retienen la doctrina de Balaam? Falsa profecía. Llaneros solitarios. Sí, pero nos gusta eso. A muchos les gusta eso, ¿verdad? Y dice, ¿qué más? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Mire lo que hace la doctrina de Balaam. Pone tropiezo. Hoy hay muchos. Y dicen, a mí Dios me mostró, a mí Dios me dijo que te diga, es tiempo que salgas de aquel lugar, ya no debes de estar allí, tu tiempo se terminó. ¿Movido por qué? Manto de Jezabel. Y muchos escuchan. Y muchos se dejaron mover por el manto de Jezabel. Un género solitario. Muchos ministros venden sus principios por apoyo económico. Ya vimos a Balaam. Y vamos a ver un ejemplo rápidamente en el pacto renovado. Veamos un ejemplo de un pervertidor de dones por dinero. Vamos a hablar de Simón el mago. Jezabel, hechicera, bruja, magia, ¿verdad? Todo lo falso. Para esto vamos a ver qué dice la Escritura en Hechos capítulo 8, verso 4. Aquí mis hermanos que están acá en la Escuela Profética en Medellín. Hechos capítulo 8, verso 4. Voy a leer rápidamente. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el mensaje de redención. ¿Sí? En esta porción del capítulo 8 de Hechos, habla cuando Saulo persigue a la congregación. ¿Sí? Y dice que muchos se esparcieron. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. ¿Y por qué eran perseguidos? Porque hablaban la verdad, porque ellos estaban anunciando el mensaje de redención. Y dice el verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba al Mashiach, les predicaba de Yeshua. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales de poder que hacía. Ese es el reino. El reino no es, como muchos ministros se toman una foto, esta es la vida de reino. Esta es la vida de reino porque me fui a un país, porque me fui a andar en yate, porque estuve en el mejor restaurante. La vida de reino. No, señores, la vida de reino no es así. El reino no es comida ni bebida. El reino es poder. Dice que Felipe hablaba de Yeshua, la gente lo escuchaba, pero también veía señales de poder que hacía. Es decir, el Todopoderoso se manifestaba a través de Felipe. No solamente predicaba, sino que había poder de nuestro Abacadosh a través de Felipe. ¿Por qué digo esto? Lea lo que dice el verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces. Es decir, ¿qué señal de poder se veía? Liberación. Había liberación. Y dice también, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Qué había allí? Sanidad. Liberación, sanidad. Ese es el reino. Ese es el poder del Abacados. No solamente es gritar, no solamente, no es hacer bulla, es manifestación de señales. Y dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Usted se imagina, cuando hay liberación, cuando hay sanidad, hay gozo. ¿Por qué? Porque la gente recibe shalom, porque se despojó las tinieblas que estaban actuando, operando en la vida de una persona.
porque recibió liberación. Había gozo, había shalom en aquella ciudad. Qué bien lo que estaba pasando. Pero, aquí viene un pero. Dice el verso 9, pero había allí un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Que operaba allí en Simón, manto de Jezabel, a través también de qué? Del espíritu de Pitón, ¿verdad? Operaba la magia, hacía magia antes en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. En este tiempo, muchos operan por el espíritu de Pitón y se hacen pasar por grandes ministros. La escritura dice que también muchos hacen señales, pero no que vienen del Todopoderoso, sino del engañador, del que es imitador. Y aún muchos escogidos son engañados. Y dice el verso 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, siendo engañados, y decían, este es el gran poder de Elohim. Lo mismo pasa en este tiempo. Muchos engañados dentro de las congregaciones y dicen, es que aquí sí se mueve el Espíritu Santo, como dicen muchos. Aquí sí se mueve. La gente en Samaria fue engañado por Simón. Y dice que le escuchaban y estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado durante mucho tiempo. ¿Usted se imagina cuánto dinero la gente pagó para recibir algo de este hombre llamado Simón? Así, cuando nosotros, ¿verdad?, no conocíamos la escritura, ¿cuántos acudieron donde un mago, donde un brujo, donde un adivino, donde un hechicero, para que le hagan una limpia y le limpiaron el bolsillo? ¿Cuántos en este tiempo creyendo que tal ministro opera, ¿verdad?, bajo la unción profética del Shaddai, de Yuhei Bajei, van y pagan? Y resulta que están siendo engañados. Pero dice el verso 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaban las noticias del reino de Elohim y el nombre de Yeshua Hamashiach, hacían tevilá, o sea, se sumergían en agua, lo que conocen comúnmente como se bautizaban, pero lo correcto es hacer tevilá. ¿Por qué hicieron tevilá? Porque creyeron lo que Felipe estaba anunciando. ¿Y qué anunciaba Felipe? Anunciaba a Yeshua, anunciaba el mensaje de redención. Y dice que hombres y mujeres creyeron al mensaje de Felipe. Es tremendo. ¿Sabe qué estaba pasando aquí? En ese mismo lugar donde Simón el mago había engañado a muchos, donde estaban muchos atados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tinieblas atan. Y muchos estuvieron atados por mucho tiempo, pero resulta que llega uno que tiene la verdad, que camina en luz del Todopoderoso, llega y anuncia la verdad y la gente cree a lo que Felipe estaba hablando, porque también había señales. Y dice que muchos que creyeron dijeron, yo quiero hacerte vilá, porque he creído que Yeshua Hamashiach, Él murió por mí, porque Él es la verdad. Yo dejo todo aquello, yo dejo esas artes mágicas, yo dejo todo lo que creía antes y ahora camino en luz, camino en la verdad. Y dice que también creyó Simón mismo. El mismo mago, es tremendo. El que hacía artes mágicas, el que engañaba a la gente, cree. Y habiéndose también sumergido en agua, dice que estaba siempre al lado de Felipe. Y viendo las señales y grandes prodigios que se hacían, estaba atónito.
O sea, Simón el mago decía, ¡ah! ¿Cómo es esto? Esta gente estaba endemoniada, salieron demonios. El paralítico comenzó a caminar, estaba atónito. Y dice que cuando los emisarios o los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Elohim, ¿verdad? Ellos enviaron allá a Kefa, a Pedro y a Juan. Le dicen, los apóstoles dicen, en Samaria está Felipe predicando, pero es necesario que vayan ustedes, Pedro y Juan, vayan, porque él está allá. Y las tinieblas que cubrían Samaria vio gran luz, y por tanto hay liberación en Samaria. Hay muchos ya creyentes de Mashiach. Vayan ustedes a apoyar el trabajo que está haciendo Felipe. Porque de eso se trata el reino, de la unidad. No como ahora, no, yo lo hago. ¿Qué tal Felipe en este tiempo diciendo, verdad? Como muchos dicen, ay, no, es que yo liberé, yo hice, yo traje, yo hice, ¿verdad? Así no es el reino. A cada uno, el Todopoderoso nos ha dado lo que debemos de hacer, lo que portamos nos ha dado Él, y cada uno ocupamos un lugar dentro del cuerpo de Mashiach. Sí, bien el trabajo de Felipe, pero ahora era necesario que vaya Pedro y Juan. ¿Sí? Pero hoy no. Hoy uno se quiere llevar toda la gloria, cuando la gloria es del único que merece la gloria, de nuestro Abacadosh. Y dice que cuando le dijeron o fueron enviados, ¿verdad? Dice, los cuales habiendo venido, o sea, llegan a Samaria, ¿qué hicieron? Oraron por ellos para que también viniera sobre ellos la manifestación del poder del Rúa del Eterno. Miren, eso se llama trabajo en equipo. Su parte la hizo Felipe, la parte evangelística, anunciar a Mashiach, anunciar el mensaje, pero ahora le tocaba a los otros. Ahora le tocaba a Pedro y a Juan. Dice que ellos oraron por toda esa gente para que venga sobre ellos la manifestación y el poder del Ruach, porque aún no se había posado sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido sumergidos en agua en el nombre de Yeshua. Sí, ya ellos se habían sumergido, habían hecho tevilá o se habían bautizado, como muchos conocen. Pero era necesario, ¿verdad? Lo que dice el verso 17, mire lo que dice. Entonces les imponían las manos y recibían la llenura del Rúa de Adonai. Tremendo, ¿verdad? Miren el trabajo que fueron a hacer ellos. Cuando vio Simón, el mago, que por la imposición de las manos de los emisarios o de los apóstoles se daba también el Rúa, les ofreció dinero. Y les dice, denme también a mí de ese poder, para que cualquiera a quien yo ponga las manos sobre ellos, también reciban de ese Rúa. Qué tremendo. Eso buscan muchos en este tiempo. Muchos que dicen, ¿verdad? Sí, te vamos a ungir para que tú vayas a ministrar allá. Vamos a orar por ti, ve a hacer tú la labor, la obra. Pero el Padre nunca dijo que. Recuerde que somos enviados. Eso dice la Escritura. Enviaron allá a Kefa y a Johanán, a Pedro y a Juan. Enviados. ¿Quién los envió? El equipo. Había un equipo. Los dos eran un equipo. No eran llaneros solitarios que hacían lo que les parecía. Eran un equipo. Como la compañía de profetas. Y Simón le dice, véndanme a mí, yo les doy dinero. Claro, ¿de qué tenía dinero? De lo que él antes hacía.
de lo que usaba ese don que tenía, ¿verdad? Con artes mágicas. ¿Y qué le dice Pedro? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don, que es un regalo gratuito de Elohim, se obtiene con dinero. Es tremendo. Eso no se compra. Eso no es porque yo vaya y lleve una ofrenda al super pastor ungido, al super apóstol ungido, venga y ore por mí y listo, ya estoy preparado y capacitado y tengo de lo que me has dado. No, 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 no. Eso solo lo entrega el Todopoderoso. Eso no se compra, pero muchos sí los venden y muchos sí pagan por aquello. Y todos aquellos que operan de esa forma están operando bajo el manto de Jezabel. Mantos mágicos, velos mágicos. Y así está mucho pueblo creyente. ¿Sí? Y le dice, tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es limpio delante de Yuhei Bajei. Es tremendo. Cuando usted lee esto, que le dice Pedro, tú no tienes parte. ¿Por qué yo no he orado por ti? Porque tú no tienes parte. ¿Por qué no impuse mis manos sobre ti? Porque a mí el Todopoderoso no me mandó a poner mis manos sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón no es recto. Porque el Todopoderoso no ve lo que mira el hombre, él mira el corazón. Y el corazón de Simón el mago no estaba limpio. No crea que porque dice que ya también se sumergió en agua. Aquí dice que se sumergió en agua, pero su corazón no tenía limpieza. Así hay muchos que pueden haber hecho todo lo que hagan, que pueden estar predicando, enseñando y haciendo de lo más hermoso que crean, pero su corazón no puede ser limpio. Su corazón puede estar todavía sucio. Todavía su corazón puede tener amor al dinero. Pueden estar vendiendo el don por dinero. De esos hay muchos. Simón, sí, dice que caminaba al lado de Felipe todo ese tiempo. Simón el mago se sumergió en agua, sí, también. Estuvo escuchando al lado de Felipe, sí. Dice aquí que caminó al lado de Felipe. Siempre estaba con Felipe, dice aquí el verso 13. Pero eso a mí no me garantiza que porque alguien esté al lado de otro. No. Si yo veo en las escrituras, ¿verdad? A un Jaycee con un Eliseo, no, terminó leproso. Que esté al lado de alguien no significa que va a recibir, depende de cómo está tu corazón. Depende de qué corazón tienes. ¿Está limpio o está sucio? ¿Tienes amor al dinero, codicia, avaricia? ¿O verdaderamente estamos sirviendo por amor en el reino? A mí no me garantiza el hecho de que alguien esté al lado de otra persona y que tengan el mismo sentir. Y conozco a muchos. Conozco a muchos así. Y le dice Pedro, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Tu corazón no es limpio. Te metiste en el agua, te sumergiste en el agua, hiciste este vilá, pero tu corazón sigue así de sucio. Tu corazón sigue igual. Solo te mojaste la ropa, pero realmente tú no te has sumergido en las profundidades de la Torá, porque el agua representa la Torá. Muchos pueden estar enseñando Torá, pero su corazón sigue siendo sucio. Su corazón todavía tiene amor al dinero y todo lo hacen por dinero y todo lo cobran y todo lo que hacen es pagado. Allí no está nuestro abacados. ¿Y sabe qué le dice? Arrepiéntete. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Yahvé si quizás te sea perdonado el engaño que está en tu corazón. Muchos viven engañados, creyendo que porque hicieron Tevilá, que porque guardan Shabbat, que porque están en las Moed, estoy bien delante del Todopoderoso. El Todopoderoso lo que ve es el corazón. El Todopoderoso lo que ve
es cómo está nuestro corazón, porque podemos estarle sirviendo con un corazón lleno de tinieblas, con un corazón lleno de avaricia, de codicia, de resentimiento, de amargura. Eso era lo que había en el corazón de Simón el mago estoy hablando. Por eso le dicen arrepiéntete. ¿Y cómo es eso si dicen que ella se sumergió en agua? ¿Cómo es eso si dicen que ella hizo tevilá? Así hay mucha gente. Puede haber pasado todo aquello, pero nunca se arrepintió. Su corazón sigue haciendo, produciéndole engaño, haciéndole creer que está bien, pero realmente nunca ha cambiado. El que alguien se sumerge en agua, o voy a hablarles como lo conocen, el que alguien se bautice no es garantía de que esté muy bien delante del Padre. Puede seguir siendo un corazón lleno de tinieblas. Simón se sumergió en agua, pero Pedro le dijo, arrepiéntete, porque tu corazón no está limpio, porque en tu corazón hay maldad. Arrepiéntete para que seas perdonado si es que el Todopoderoso te perdona, porque tu engaño está en tu corazón. Estás siendo engañado. Engañoso es el corazón, malo y perverso. Pero el Padre sí lo conoce. ¿Y por qué Pedro le dijo esto? Porque quien se lo reveló no fue carne ni sangre, fue el Todopoderoso. Por eso es que necesitamos revelación, porque las apariencias pueden engañar. Porque usted puede ver muchos enseñadores, aún de Torá, pero ¿cómo está su corazón? El Todopoderoso lo revela. Muchos pueden haber ministros, pero el corazón lo revela el Padre, porque de apariencias pueden parecer limpios, pero realmente su corazón está sucio. ¿Y qué más le dice Pedro? Mire, ¿por qué le digo que se lo reveló el Padre? Le dice Pedro, porque veo que tu corazón, ¿y cómo es eso que Pedro vio el corazón? ¿Cómo es eso si el corazón está dentro? ¿Cómo es que lo vio? Porque el Padre se lo reveló. Por eso es que de nada sirve tanto conocimiento si yo no tengo lo que verdaderamente necesito. Necesito que me sea revelado. De nada sirve llenarme de información si no tengo revelación. Y hoy hay mucha gente así, como un libro lleno de información, pero sin revelación. Le dice Pedro, porque veo que tu corazón está tan amargo como la hiel y prisionero de la maldad. Veo que estás. Tremendo. ¿Cómo estaba ese corazón? Y cualquiera que lo veía, ¡ay, ese era el brujo! Mire, se convirtió. Porque se bautizó, como le dicen muchos. Eso no es garantía. Que porque se bautizó el brujo se convirtió. Mentira. Vea frutos. ¡Ay, que ahora es pastor! Vea frutos. Porque apariencias pueden engañarnos. ¿Sí? Y Pedro, el Padre le revela cómo estaba la condición de él, su condición espiritual, porque quizás la natural caminaba al lado de Felipe, hizo tevilá, o sea, se bautizó. Ay, para muchos podía ser, ay, qué lindo. Como muchos están engañados así y no se han dado cuenta que dentro de sus congregaciones se está moviendo el espíritu de Pitón. ¿Por qué? Porque dicen, es que el que llegó aquí era brujo y ahora se convirtió porque está allí sentado escuchando y no saben que lo que está haciendo allí es maldiciendo. Porque no hay discernimiento, porque no hay revelación. Y muchos están siendo ministrados por brujas. Sí. Y responde Simón ante todo lo que le dice. Y Simón le dice, rueguen ustedes por mí a Yahvé, el Todopoderoso, para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Es tremendo. Este hombre conocía muy bien. Por eso le dice, rueguen, ¿verdad? ¿Y por qué no pudo decir, es verdad, yo me arrepiento?
y comenzó a pedir perdón al Todopoderoso y comenzó a clamar al Todopoderoso, sino que le dice, rueguen ustedes por mí. Ese no es el diseño. La gente que está todavía en un sistema religioso piensa que todo es con oración. Pastor, ore por mí. Profeta, ore por mí. No, no, no. Hay cosas que tú tienes que hacer, que tú tienes que sacar de tu corazón, que tú tienes que quitar la basura, que tú tienes que limpiar, que tú tienes que sacar la codicia, la avaricia, lo que está dentro del corazón. Eso no se hace con una oración de tu pastor, de la persona que está como líder. Eso es algo que tienes que hacerlo tú. Por eso la escritura dice, despójense. No dice que alguien te va a venir a despojar, te va a venir a quitar lo que tienes dentro. Las malas costumbres, los deseos pecaminosos. Eso no se quita con una oracioncita, como nos enseñaron. Ay, venga, ore. Claro, muchos que venden el don por dinero. Ay, sí, hijo, hija, yo mañana voy a tu casa a orar. Porque a eso es lo que acostumbraron. Mal acostumbraron muchos vividores de la fe, creyendo que todo es con una oración y dejando al pueblo, al creyente en la misma condición. ¿Cuál condición? No permite que se arrepienta, que busque del Todopoderoso, aclamar en arrepentimiento, porque se les enseñó que todo era con una oracioncita del pastor. Pero a eso le gusta mucho, pueblo creyente. No le gusta ser confrontado, no le gusta ser enseñado, no le gusta que le digan la verdad. No, no, yo me voy de aquí porque es que aquí nos hablan muy duro. Yo me voy de aquí porque es que aquí no tienen amor. Váyase a donde le enseñen y lo llenen de conocimiento, pero usted no está buscando crecimiento espiritual, no está buscando madurez, no está buscando formación. Usted lo que está buscando es llenarse de información. De cada uno de nosotros depende dónde queremos estar. Entonces, es tremendo. Él les dice, rueguen por mí, pero ¿saben algo? Aquí no dice que rogaron por él. Aquí no dice que, ay, sí, venga, voy a orar por ti, Padre, perdona a Simón. No, a mí no me enseña eso la escritura acá. Aquí dice, ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Elohim, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el mensaje de redención. Eso es lo que hace un enviado. Va, hace lo que fue enviado a hacer y se vuelve para otro lado. Se va para donde tiene que ir. El profeta va, lleva el mensaje, cumple la asignación del Padre y se vuelve a donde tiene que volverse. Pero muchos no hacen eso. Qué importante es que la palabra que trae claridad, que trae miel a nuestros ojos, ya lo vimos eso en las primeras enseñanzas, venga a nuestras vidas con poder para que ya no sigamos siendo engañados y para que usted que está escuchando esta enseñanza pueda sacar del error a muchas otras personas. Porque quizás nosotros también estuvimos en el error hace algún tiempo atrás. Pero Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abacados, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable a través de la Torá. Amén, amén y amén.